Hola, buenas tardes, buen día. Muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Adriana Sánchez Rico, como lo dije en la presentación, y vamos a empezar con la clase, la parte 1. Tendremos 40 minutos en donde conversaremos sobre la vigilancia tecnológica y, como les decía, más que nuevas aplicaciones, vamos a hablar de las relaciones de la vigilancia con sus disciplinas hermanas, como son la planeación estratégica, la gestión de conocimiento y la perspectiva estratégica. Esto es lo que vamos a ver ahora, qué es planeación estratégica, qué es gestión de conocimiento, qué es perspectiva tecnológica, una propuesta de un camino metodológico para la construcción de un plan estratégico. Yo sé que ustedes van a ver o ya vieron una materia de planeación, pero el componente en esta ocasión o lo que les traigo es que vamos a hablar más de vigilancia y de perspectiva como insumos de información, y por eso la interacción entre la planeación estratégica, la perspectiva y la vigilancia tecnológica. Entonces, ¿qué es planeación estratégica? Rápidamente comentarles de que hay muchas definiciones, muchos conceptos para hablar de esto, pero básicamente es definir o es procesar un futuro deseado y los medios para llegar a él. Y aquí viene ya un tema con perspectiva, porque perspectiva trabaja los futuros, no solo deseados, sino probables, no deseables. Y bueno, entonces parte o un insumo importante que la perspectiva le da a la planeación estratégica es ponerle sobre la mesa diferentes elementos que pueden marcar o influir los futuros. Y ahí las personas, el equipo que está planeando, tienen que pensar cuál es ese futuro deseado, tener en cuenta esos futuros probables e improbables y sobre él caminar y sobre él marcar un camino. También es un proceso de toma de decisiones. La planeación no es solamente el plan o el documento que uno está acostumbrado a ver, sino que la planeación es algo que se da. Es un proceso iterativo en donde a medida que vas descubriendo aquello que es importante para tu organización, vas tomando decisiones, vas generando proyectos, ideas, contactos, relaciones, capacitaciones. Entonces, queda mal pensar que la planeación es solamente armar un documento. De pronto es una excusa o el documento es un reflejo de lo que está viviendo la organización. Entonces, aquí ya hay dos elementos muy importantes. Uno es el proceso de empezar a pensar estratégicamente de todos esos futuros que yo puedo visualizar con la perspectiva a cuál le apunto o por lo menos por cuál trabajo para llegar a él, y estoy pendiente de todo aquello que pueda ocurrir. ¿Qué es planificación estratégica? Proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarlas según su misión y en el contexto en el cual se encuentra. Para Drucker, la planeación estratégica es un proceso continuo basado en el conocimiento más amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados. Es organizar esas actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y para medir los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado. Acá hay otro elemento muy importante, uno de los puntos que se unen con la vigilancia. Para Drucker, la planeación estratégica es el proceso continuo basado en el conocimiento, y la vigilancia trabaja para que la información sea conocimiento. Como ya lo han visto con mis compañeros, uno toma la información y con la opinión experta, convierte esa información en conocimiento y luego trata de adaptarla. Entonces, así como en un momento les comenté, la planeación, la perspectiva estratégica te da elementos de futuro, la vigilancia te da la información y el conocimiento para poderlo adaptar a tu planeación. ¿Qué es un plan estratégico? Entendemos por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener sus ventajas competitivas. ¿Qué significa que sean competitivas y sostenibles a lo largo del tiempo? Que tiene que tener conocimiento sí o sí. Tiene que tener conocimiento, competencias, capacidades, y la gente tiene que estar formada para llevarlo adelante y a cabo. La planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y acá hay otro punto de conexión con la perspectiva. La perspectiva se puede pensar que es trabajar sobre el futuro, que es algo que no existe, pero la perspectiva trabaja sobre el presente, porque lo que uno hace es visualizar, proyectar, diseñar posibles escenarios futuros, pero para actuar hoy,
porque hoy es el germen del cambio para mañana, o por lo menos esa es una de las premisas de la prospectiva. ¿Para qué sirve? La planeación sirve como un proceso de reflexión interna, obliga a plantearse dudas acerca de la organización y la forma de hacer las cosas. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando arma un proceso de planeación estratégica? Es sentarse con el equipo y empezar a pensar hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Y para eso empieza a retomar información, sea información interna o sea información externa. También sirve para conocer cuál es el momento presente que vive la organización y cómo ha llegado hasta acá, conocer cuál es el objetivo que se ha propuesto y a dónde se quiere llegar, conocer esas variables internas que se pueden controlar y esas variables externas que pueden afectar. ¿Qué es importante de todo esto? Uno, la reflexión, que tiene que ser una reflexión en equipo, para, precisamente como lo dijimos, tomar decisiones y saber por qué y cómo se hacen las cosas. Conocer cuál es el momento presente, cómo hemos llegado hasta acá. Entonces ya depende de cada organización qué tanta fuerza darle a ese diagnóstico. Conocer cuál es el objetivo. Entonces ahí, por ejemplo, la perspectiva podría influir. No necesariamente cuando se hace planeación se piensa en perspectiva, pero el concepto de futuro siempre está presente porque siempre hay una idea de que hay un futuro y se trabaja para un futuro por más que las decisiones se tomen hoy. Conocer esas variables internas que tenemos control. ¿Cuál es la diferencia entre una variable interna y una variable externa? Que la variable interna está bajo nuestro control. Las competencias, las capacidades, los recursos están bajo nuestro control. Y las variables externas existen e influyen, impactan, pero no están bajo nuestro control y no están bajo nuestra decisión. Entonces, conceptos fundamentales: estrategia, objetivos, entornos, competencia, planes de acción y asignación de recursos. La vigilancia tecnológica influye o aporta a la identificación y a la lectura de esos entornos. Pueden ser entornos tecnológicos, comerciales, políticos, económicos, ambientales, o más específicos como jurídicos, normativos, geopolíticos, o de comercio internacional. En los entornos que querramos leer, ahí la vigilancia es muy importante. Para la competencia específicamente, si queremos hablar de inteligencia competitiva específicamente en el área de mercado. Podemos definir la estrategia como: las estrategias se ocupan de objetivos a mediano y largo plazo y sobre todo de las acciones adecuadas para lograr estos objetivos. Y a continuación, algunos de los conceptos. Es elegir. Después de que yo haga todo el análisis de cómo están mis contextos internos y mis contextos externos, yo empiezo a elegir qué camino tomar o qué camino apuntarle hacia lo que yo me propongo quiero ser o a dónde quiero llegar. Y eso identifica áreas en donde yo tengo que actuar y para eso también necesito conocimiento. Estrategia es una búsqueda deliberada de un plan de acción que cree y desarrolle una ventaja competitiva para cualquier organización. La búsqueda es un proceso iterativo que comienza con el reconocimiento de dónde se está y qué tiene ahora. Entonces, hasta aquí de qué hemos hablado. Una organización primero decide reflexionar sobre sí misma, así como en algún momento cada uno de nosotros individualmente decimos, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? En una organización se hace por equipos, puede ser desde la alta cabeza, como dicen, desde la alta dirección. Es lo ideal que sea la alta dirección la que promueva estos procesos y va decantando hasta los equipos de trabajo, equipos de proyectos o de tareas específicas. Es lo ideal. Todo depende del tamaño de los recursos y del grado de penetración que quieran que tengan ese plan estratégico. Luego de que yo decido, empiezo a recolectar información desde mis diferentes entornos. Desde los externos, la vigilancia aquí es clave, sobre todo en los ámbitos tecnológicos y de mercado, pero también desde los normativos y los medioambientales, de acuerdo al énfasis de cada organización y la prioridad que le quiera dar a cada uno. Y desde lo interno, yo empiezo a leer cuáles son mis competencias, mis capacidades, mis recursos físicos, mis recursos que no son físicos, y bueno, más adelante hablaremos de eso. Después de que yo haga toda esa lectura del entorno y que yo ya sepa a dónde quiero llegar e ir, empiezo a definir caminos. Y esos caminos necesitan de planes, de recursos y de actividades. Entonces, retomando, un plan estratégico, hay varias versiones, pero esta es la clásica, en donde tiene una visión y una misión. Y para la visión es clave el pensar en futuros, como le decía, y aquí la perspectiva tiene bastante para aportar. También en la lectura de entornos a nivel estratégico o con un futuro de más mediano y largo plazo.
Hago el análisis estratégico, como les dije, defino mis estrategias, cada estrategia con unos objetivos, hago una planeación táctica, luego hago una planeación operativa y por eso es importante que los equipos de los equipos técnicos estén aliados o sepan que esto se está haciendo y más adelante lo operativizo con planes, programas y proyectos y esto tiene unos resultados. ¿Qué es gestión de conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Empezando por ahí. El conocimiento muchos han tratado de definirlo y de conceptualizarlo y algunas de las definiciones que vienen ahora son las siguientes. La gestión de conocimiento es un proceso sistémico de buscar, organizar y filtrar y presentar la información para mejorar la comprensión. Entonces, conocimiento es la comprensión de esa información. ¿Por qué? Porque está organizada, porque está filtrada, porque está sistematizada. Para otros es el tratamiento de los datos y la información con la conjunción de las capacidades. Puede ser de las personas, es decir, capacidades creativas, y las tecnologías de la información. Otras personas dicen, o otras corrientes, es identificar, encontrar, clasificar, proyectar, presentar usar de un modo más eficiente el conocimiento. Y el conocimiento está en las personas. Entonces, así como en algún momento los activos, como son los recursos físicos o los recursos tecnológicos, se organizan, se encuentran, se proyectan, asimismo se propone que el conocimiento que está alojado en las personas también se gestione, es decir, que se planee, que se organice, que se dirija, todo bajo la susceptibilidad de que está en una persona y para eso hay que tener ciertas habilidades que también son conocimientos para gestionarlo. Es una nueva disciplina para habilitar personas, equipos y organizaciones en la creación, compartición y aplicación de ese conocimiento de forma colectiva y sistemática. Aquí viene otro elemento, el conocimiento es colectivo, no es el de una sola persona. Y si estamos hablando de equipos de trabajo al interior de nuestra organización, tenemos que saber cómo manejar cada uno de estos recursos de conocimiento o otros autores le llaman activos de conocimiento. Sigamos, es la función que planifica. Bueno, ahí están las demás definiciones y la última es la función que planifica, coordina, controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear competencias esenciales. Este concepto me gustó mucho porque se basa en el flujo, es decir, cómo la gente aprende, cómo la gente adquiere la información y cómo la procesa para que sea conocimiento. No afecta que Uchi dirían cómo pasa de ser implícito a explícito, de explícito a implícito, o de implícito a implícito, o de explícito a explícito. Es un tema muy apasionante, los invito para que lean sobre gestión de conocimiento, en inglés Knowledge Management, porque lo que hace es resaltar y visibilizar que las personas aprenden y gestionan su conocimiento, sus capacidades, sus competencias, sus habilidades, pueden ser para intereses personales o intereses de una organización. Y es un factor muy, muy importante en el desarrollo de las organizaciones, primero del desarrollo profesional e individual y en el desarrollo de la organización. Y la organización tiene que ser muy, no solo inteligente, sino muy sabia en poder manejar el conocimiento como, no quiero decirlo como insumo porque suena como un recurso, pero bueno, una de las tantas críticas de la gestión es precisamente que hace eso, que lo convierte en un capital intelectual, en un capital de la empresa, y otros van a que el conocimiento va mucho más allá a ser un recurso. Bueno, cada uno tendrá sus definiciones, pero sí los invito a que estudien mucho acerca de la gestión, porque esta es la semilla para la innovación tecnológica, la innovación de procesos, para el mejoramiento de los procesos, para la planeación estratégica, porque imagínense que uno para poder proyectar futuros deseables necesitas estar avanzando y las personas tienen que estar capacitadas y comprender acerca de lo que se viene frente a tendencias y megatendencias y cómo las organizaciones pueden adaptarse a estas nuevas olas. Entonces, ahí la vigilancia aporta mucho porque primero, la vigilancia trae esa información y las personas con esos conocimientos al interior de la organización la decodifican y la adaptan a su realidad. Y la perspectiva también es importante allí porque la perspectiva es eso de pensar cómo es la proyección de mi organización frente a esa lectura que yo haga. Y ahí el conocimiento es algo de que no se desgasta,
y que sí potencia. Entonces, esta es una aproximación que el BID hace y ellos enfatizan mucho en el aprendizaje. La gestión del conocimiento se define ampliamente como un conjunto de actividades y procesos que fortalecen el intercambio de información y expertise dentro de una organización o grupo de profesionales. Básicamente ellos dicen, primero, se genera y se produce el conocimiento. Segundo, se captura y se instrumentaliza. Se comparte, se aplica, se evalúa, se mejora, se difunde y por último, lo importante es que se aprenda. Y aquí la vigilancia, ustedes mismos se darán cuenta de qué tanto puede aportar, tanto para la generación como producción de ese conocimiento, como les decía, en la lectura de esos diferentes entornos. Lo capturo y lo instrumentalizo, lo comparto, lo aplico. ¿Cómo lo evalúo? Pues viendo si funciona o no funciona, si aplica o no aplica, y también tengo que ver otras formas de aprendizaje y el benchmarking también puede aportar. Difundo y aprendo. Otros autores hablan de los activos de conocimiento, en donde son estos recursos que permiten la creación, con creatividad, para manejar con eficacia la creación y explotación de ese conocimiento, una organización tiene que mapear. Y aquí viene un concepto muy lindo para quienes les interese, que son los mapas de conocimiento, es decir, qué conocimiento tengo, dónde está, quién lo tiene y cómo puedo acceder a él y cómo lo puedo utilizar. Ahí existen diferentes categorías: experimental, conceptual, procedimental y sistema. Equipos y organizaciones que aprenden. Qué lindo es cuando uno pensar que donde uno trabaja, donde uno se desenvuelve, la gente aprende y está contenta de aprender, porque esa es una muy buena herramienta o un muy buen clima para poderse estar adaptando e innovando día a día constantemente y estar leyendo lo que sucede. Y este es un artículo que está publicado, salió en el blog del BID, en donde nos muestra por qué las organizaciones no aprenden, que es la perspectiva tecnológica. La OCDE define la perspectiva tecnológica como un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo, como les decía, el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y sociales. Busca identificar las actividades estratégicas para el desarrollo del futuro del país y las tecnologías asociadas a ella. Ustedes dirán, Adriana me está trayendo un montón de conceptos y yo no sé cómo están aislados. Veámoslo así. Les he hablado de planeación estratégica, en donde es un camino donde la organización en conjunto define hacia dónde le quiere apuntar, en donde la perspectiva le aporta esa mirada de largo plazo y me puede identificar o presentar los diferentes futuros posibles, tanto a niveles tecnológicos como los beneficios económicos y sociales que en este caso la perspectiva tecnológica o la tecnología puede traer a mi organización. En el caso de vigilancia, necesito vigilar lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, la vigilancia me trae la información para yo poderla decodificar al interior de mi organización. ¿Y con quién la identifico? Con mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo que tiene el conocimiento para poder leer esa información, adaptarla, comprenderla y poderla proyectar y así poder ver hacia dónde como organización le estamos apuntando. Cuando hablo de organización, hablo de empresas, de universidades, de ONGs, no nos quedemos solamente como con una empresa, pero es donde yo estoy, trabajo y me proyecto. De acuerdo al académico Javier Medina, la prospectiva es un proceso de anticipación y exploración de esa opinión experta. Y aquí viene el conocimiento también, proveniente de redes de personas e instituciones del gobierno. Entonces, ¿yo qué hago? Armo equipos de trabajo, puedo hacer foros, paneles de expertos, encuestas, talleres, en donde les pregunto, ¿ustedes qué opinan? Pueden ser a nivel de expertos o a nivel de comunidad sobre el futuro de determinados temas, en forma estructurada, interactiva, participativa, coordinada y sinérgica. Y así construyo visiones estratégicas no solamente sobre mi organización, también puede ser desde donde el sector donde me muevo o el territorio donde me muevo o la educación o la parte educativa. O sea, hay muchos lugares que yo puedo hacer perspectiva. Y bueno, en este caso, por este curso estamos hablando de una organización y lo sectorial, pero a nivel territorial también se puede desarrollar. Necesidades, bueno, poner en marcha estrategias de ciencia y tecnología, planes, programas, proyectos, buscar fondos, apuntarle a determinadas de pronto líneas de investigación o determinadas líneas de desarrollo de productos. Y ahí necesito tener muy claro cuál es mi plan o a qué le quiero apuntar
para poder encaminar esos recursos. En el 96 se basaba mucho en la perspectiva como perspectiva tecnológica, bajo la premisa de que la tecnología era la que definía los futuros. Y luego con el paso del tiempo se dieron cuenta que la tecnología era una variable más y podrían haber otros factores muy importantes en el territorio, no solo la tecnología, que pueden generar cambios como lo demográfico, lo climático, de pronto lo conflictivo, como en otros países. Entonces pasó a una definición más cercana a lo social o a lo participativo, donde dice es un proceso sistemático y participativo de recolección de inteligencia sobre el futuro y construir esas visiones de futuro. Y está la perspectiva territorial, como les decía, es el análisis de esas alternativas de futuro en un espacio dado, con miras a mejorar esas elecciones que hará la sociedad para su adecuada utilización. Por ejemplo, en un departamento, en una región, en una ciudad, en una isla, en una localidad, en un municipio o en un país. Y, y uno dice, bueno, ¿yo cómo sé si es perspectiva territorial o perspectiva sectorial o tecnológica? No es blanco y negro. Cada vez entre más amplio sea el alcance y el foco, las divisiones o hay más que grises, hay complementariedades. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un análisis sectorial sobre determinado producto, también puede haber implicaciones territoriales si así lo desea. O si quiere ver algo sectorial, y bueno, la tecnología, digamos, es un elemento muy importante, entonces también hay una variable tecnológica con mucha fuerza, entonces es tecnológico sectorial. Y así, pues los que diseñan los estudios pueden definir de acuerdo a su objetivo de búsqueda. Y uno de los resultados de la perspectiva es poder aplicar los resultados, el conocimiento que se haya generado pues, en esta participación de expertos a la gestión pública y a la generación de política pública en determinados territorios, sectores donde el Estado sea muy presente. Perdón, les muevo para poder leer y para que ustedes lean. Y está muy ligado, que eso es lo que yo quiero traer a la organización, es el pensamiento prospectivo. Es decir, que a la hora de planear o de apuntar hacia un plan estratégico, las personas piensen, así como uno habla de pensamiento estratégico, prospectivo es pensar que hay un mañana, ojalá haya un mañana, hay un mañana con diferentes posibilidades y tengo que ser muy creativo e innovador para proponer cosas nuevas, para proponer cambios y para estar muy atento a lo que suceda y que no me agarre desprevenido. Y eso se llama pensamiento prospectivo, que es también parte de una competencia, una capacidad, y es algo que también se puede gestionar. Bueno, propuesta de un camino metodológico para la construcción de un plan estratégico. Y aquí quiero considerar, como les decía, la gestión de conocimiento, la vigilancia y la prospectiva. Entonces, primero, construir una línea base, es decir, hacer una lectura de los antecedentes de la organización, identificar variables, factores externos y factores internos, y es como una línea base. ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? Como en los estudios sociales, esta palabra línea base, este concepto de línea base lo traje de allí, de la sistematización de casos, es como, bueno, la línea, aquí estoy. ¿En dónde estoy parado? Como dicen muchos. Segundo, hago un estudio o una lectura de las tendencias globales y específicas. Globales son estas megatendencias que leemos en diarios o en blogs especializados, en blogs tecnológicos que estén como muy presentes en nuestra organización, y específicas es, por ejemplo, si estoy en una empresa de alimentos, bueno, hacia dónde van los alimentos. Si estoy en una empresa de energía, hacia dónde va la energía, qué desarrollos están haciendo, desarrollos energéticos en otros lugares del mundo, qué confluencia de tecnologías hay, qué convergencia tecnológica hay en países avanzados, un poco más desarrollados, o en los nuestros también. Entonces ahí hago vigilancia fuertemente, veo artículos científicos, patentes, noticias y bueno, todo lo que nos han enseñado en este curso. Puedo hacer también una vigilancia de estudios prospectivos sobre este tema, hacer benchmarking, quienes están generando prácticas que a mí me pueden interesar, y entrevista a expertos, no solamente en mi organización, sino puedo acudir a universidades, centros de investigación, cámaras empresariales, y el análisis PESTEL, que es muy famoso pues, cuando uno arma estos diagnósticos, pero esto, hacerlo con una mirada mucho más de largo plazo, de mediano y largo plazo.
No quedarnos solamente, como lo vi en el paso 1 de una línea base, sino ver la proyección y ver el movimiento, no ver la foto, sino ver la película en cada uno de estos factores aquí mencionados. Y aquí entra la inteligencia estratégica. Entonces, es invitar a no quedarse solamente con la información que conocemos, sino hacer una buena lectura de esos entornos para que me genere ideas, genere nuevas ideas y me desordene un poco la mente en pensar en aquello que de pronto no era capaz de pensar o no tenía tiempo de pensar, o si había miembros de la organización que me están trayendo ideas nuevas, darles como un lugar, darles un proceso, darles una forma mucho más sistémica y sistemática de traer esas ideas que pueden ser muy buenas para la organización y de pronto antes no era que no me parecieran importantes, sino que no les había dado un lugar de cómo empezarlas a explayar. Tercero, analizar como una parte interna o una forma de hacer un diagnóstico interno es analizar los recursos y capacidades que estén al interior de nuestra organización. Un esquemita sencillo, lo pueden ver si googlean análisis de recursos y capacidades, donde veo lo tangible de mi organización, lo intangible, y aquí viene la gestión de conocimiento. Puedo mapear mi conocimiento. ¿Qué sabe la gente que está conmigo? ¿Qué quiero que aprendan? ¿Ellos qué quieren aprender? Y eso cómo lo puedo trabajar para que me beneficie. Y a partir de esa lectura de capacidades, puedo identificar cuáles son esas core competence o esas competencias nucleares que me van a ayudar a sacar adelante las estrategias propuestas por el plan. Es decir, basar la riqueza de mi organización o de mi plan estratégico en los conocimientos y en las competencias de mi gente. Luego de que ya tengo ese panorama de los entornos externo e interno, defino cuáles son mis objetivos estratégicos. Puede ser que yo ya tenía mis objetivos antes planteados, pero de pronto esta lectura o esta exploración de tendencias y de conocimientos al interior me rayó la cabeza y entonces ver cómo plantearlos allí, siempre con una mirada más de mediano y largo plazo. Pensar qué quiero cambiar, qué está cambiando, qué cosa puede cambiar, y esto viene un poco, no lo amplío mucho acá, pero va más con la gestión del cambio. Es decir, si yo veo en mi trabajo de prospectiva, veo que vienen cambios muy grandes en mi sector o que hay muchas cosas que están cambiando y no sé cómo leerlo, bueno, parte de mi plan puede ser analizar esos cambios, estudiarlos, ver qué puedo hacer, qué cosa está cambiando, qué quiero que cambie, qué cosa debe cambiar, qué no debe cambiar, quién puede generar ese cambio, hacer algo que se llama gestión del cambio. Luego formulo las estrategias de acuerdo a mi análisis pasado y empiezo a plantear caminos con mi gente, con mi equipo, de acuerdo a lo que tengo, a lo que quiero, a dónde le quiero proyectar. Y después de que formulo unas estrategias, que ojalá no sean muchas para que sean de verdad estrategias, porque a veces se utiliza la palabra estrategia como cliché, que sean de verdad caminos serios que la organización quiere emprender. Bueno, acá definición de qué es estrategias, que ustedes lo conocen bien, es plantear esos caminos con objetivos de mediano y largo plazo, donde tengan políticas, donde tengan acciones, donde tengan recursos y donde en las cuales la dirección tenga la voluntad de invertir para sacar adelante estas estrategias. Niveles de estrategias pueden ser a niveles corporativas o pueden ser hasta a nivel funcional. Lo importante es que estén muy alineadas y sean coherentes a un proyecto específico de organización. Y les repito, cuando hablo de organización no solo hablo de una empresa, hablo de una universidad, de una startup, hasta del sector público. Nos hace falta mucho, y lo digo con conocimiento de causa, mucha planeación estratégica en nuestras entidades del sector público para poder responder de una forma mucho más proactiva a las necesidades del ciudadano, de la gente y de quien nos viene a demandar. Entonces, ¿dónde estamos? Listo, ya definimos nuestro análisis estratégico, ya formulamos la estrategia y ahora la vamos a implementar. ¿Y cómo se implementa? Estableciendo proyectos, programas y acciones y también ver quién las va a desarrollar y bajo qué forma de organización, si es por proyectos, si es por estructura funcional, matricial o en red. Formulo
Ya a cada estrategia le formulo su política, sus programas y sus proyectos, veo qué actividades quiero desarrollar, a dónde le quiero apuntar, qué resultados quiero elegir, y acá ya viene algo mucho más concreto, que es un cronograma con sus recursos, con sus costos, y ojalá un plan estratégico llegue a este nivel. No solamente estirar líneas a lo loco, como simples statement de deseo, sino que de verdad sea un plan y de verdad sea una buena hoja de ruta para la gente que trabaja allí. Y a cada programa, proyecto, establecerle sus sistemas de indicadores para poderle hacer seguimiento. Bueno, entonces, en concreto, ¿cuál es la interacción entre la planeación, la prospectiva y la vigilancia? Yo tomo como base la planeación, como que es un proceso que ya la gente lo conoce, es fácil es fácil decirlo, mucho más difícil, obviamente, llevarlo a cabo con una metodología muy clara. Y la prospectiva me puede aportar en dos momentos. Como les decía, en un primer momento, en el análisis de los entornos internos y externos, en los externos, porque puedo ver las tendencias, las megatendencias o los hechos portadores de futuro, o puedo hacer una lectura más de lo que está sucediendo afuera con futuro, y en la vigilancia, porque me da la información que hay hoy ya en las bases de datos que veo que están rondando, entonces me ayuda a ampliar más esa mirada de los análisis. Y a la hora de diseñar las estrategias y de formular los programas y proyectos, pues necesito información que le dé carne y fuerza a cada uno de sus programas y esos proyectos para poderlos hacer realidad y para formular proyectos, que ya es algo mucho más tangible. Bueno, este es otro juego metodológico de cómo la perspectiva se da hasta llegar a estrategias. Y algo como para ya empezar a cerrar es decirles que aunque cada disciplina tiene su propia comunidad, su propia lógica de trabajo, el campo de la perspectiva se basa en lo posible, o sea, en el largo plazo. Bueno, ahora con todos estos cambios, estas crisis y esta emergencia, se han acortado un poco los plazos, los prospectivistas ya tienen hasta incertidumbre de que puede pasar en 3 años, 4 años, pero en lo tradicional va de 10 años en adelante. La planeación estratégica va hasta 10 años, también depende de la empresa, no es lo mismo una gran empresa o una pyme, pero más o menos esos son los tiempos. La vigilancia está en lo probable, o sea, en lo que ya existe, en lo que ya posiblemente funciona. La planificación ya está en lo esperable, porque cuando yo planifico es porque lo voy a hacer. Tengo en cuenta sí lo posible y lo probable, pero también está en lo esperable. Y están los proyectos, que ya es la acción como tal. Y a este le sumaría en tiempos de crisis como lo estamos hoy, en donde eso ya es ni menos de un año, pero bueno, no lo alcancé a adicionar esta, pero es para ver un poco la lógica de los tiempos a la hora de gestionar. Este es un mapita también donde me habla del pasado, presente y futuro. La vigilancia va más desde el pasado a lo presente, la perspectiva más del presente al futuro, y el roadmap tecnológico, que es una hoja de ruta tecnológica, une estas tres, y si logran llegar al planteamiento de hojas de ruta tecnológica para cada una de su organización, donde se una la planeación, la perspectiva y la vigilancia, ¡pum!, el golazo. Pero bueno, eso ya es parte de la gestión de la tecnología e innovación, la maestría que ustedes están haciendo. Y bueno, acá hay ideas para sus trabajos de grado. Bueno, estas son algunas lecturas que les recomendamos leer. Están en la presentación para los que quieren enfatizar. Y les agradezco un montón esta atención. Ya saben que se pueden contactar con nosotros rápidamente, un brochazo acerca de las definiciones de cada una de ellas, de las relaciones. Como en la vida nada es blanco y negro, y creo que acá hay mucho, mucho para que ustedes empiecen a explorar, para empezar a aplicar, sean para sus trabajos de grado o sean para su día a día en la empresa. Muchísimas, muchísimas gracias por la atención.